Comenzar con el síndrome coronario agudo, un recordatorio de las arterias coronarias. Las arterias coronarias, pues se saben que son las dos principales, las que envían la sangre al músculo cardíaco para proporcionar oxígeno y nutrientes que son necesarios para la función de contractilidad. Se origina en los senos de Valsalva, en la arteria aorta, y estas van desde la coronaria izquierda y derecha. Directamente, la coronaria derecha irriga principalmente la aurícula derecha, el ventrículo derecho, su cara diafragmática, y la coronaria izquierda principalmente irriga la aurícula izquierda y la mayor parte del ventrículo izquierdo, ¿no? Una parte del ventrículo derecho, hay variantes, hay dominante derecha, dominante izquierda. No vamos a entrar en detalles para lo que nos interesa. Nosotros, lo que nos interesa es el síndrome coronario agudo. El síndrome coronario es un término que engloba muchas afecciones que detienen de manera permanente o temporal el flujo de sangre al corazón. Es el resultado de una obstrucción de la arteria coronaria. Las consecuencias que vamos a ir viéndolas progresivamente van desde un angor o angina inestable hasta el infarto de miocardio e incluso hasta la muerte. La clasificación. Esta clasificación vamos a vamos a ver desde el punto de vista nosotros semiológico, el síndrome coronario agudo, sin la clasificación, sin supradesnivel ICT, con supradesnivel ST y la muerte súbita. Para esta clasificación, en esto se hace una correlación con el electrocardiograma. Por ahora, bueno, vamos a seguir así. El síndrome coronario agudo sin supradesnivel puede ser un angorina estable o un infarto de miocardio sin onda Q, ¿no? Un supradesnivel ST puede corresponder a un infarto de miocardio con onda Q. Bien, una clasificación gruesa que por lo importante es ahora entrar a la parte semiológica. También el síndrome coronario, aparte de ser agudo, puede haber un síndrome coronario crónico, ¿no? Que las características de estas son un angorina estable, puede ser una angina vasoespástica, que vamos a ir viéndolas, o una angina microvascular, una miocardiopatía isquémica crónica. Vamos a ir viendo una por una los síndromes coronarios. El síndrome coronario sin supradesnivel ST, ya dijimos que puede estar dado por el angorina inestable o el infarto de miocardio sin onda Q. La angina inestable es el resultado de una obstrucción del flujo coronario, pero sin llegar a un infarto de miocardio. El infarto de miocardio sin onda Q generalmente es un infarto subendocárdico, representa la necrosis miocárdica de los 2/3, la mitad de los 2/3 internos, por eso llamamos subendocárdico, de la pared del ventrículo izquierdo. Se caracteriza porque hay elevada concentración de las enzimas, la CPK, creatinfosfoquinasa, o de la troponina. Vamos a ir a la siguiente. El síndrome coronario agudo con supradesnivel ST ya corresponde a un infarto de miocardio transmural, ya no es subendocárdico. Hay necrosis miocárdica que toma toda la pared de los ventrículos, ¿no? Hay supradesnivel del segmento ST y hay elevación, igual que en el otro, de los marcadores enzimáticos, troponina, CPK. Y finalmente, también en esto podemos hablar de la muerte súbita. Un infarto de miocardio puede llevar a una muerte súbita que se produce en forma abrupta e inesperada por complicaciones del infarto de miocardio. El síndrome coronario crónico. En esta tenemos la angina, el angor pectoris estable,
una angina, un dolor precordial que vamos a ir describiéndolo progresivamente, caracterizado por dolor precordial que corresponde a isquemia sin características de inestabilidad. Es un dolor permanente que ya lleva más de 3 meses y no ha habido cambios en su intensidad ni en la presentación. Hay otro que podemos hablar del síndrome coronario crónico, la angina vasoespástica o de Prinzmetal, que también la vamos a describir, que hay dolores anginosos causados por espasmo de las coronarias, un estrechamiento, debido a un estrechamiento de las coronarias que causa por la contracción del músculo liso de la pared. Generalmente no hay ateroesclerosis importante en esto. La angina microvascular también parte del síndrome coronario crónico, una angina de pecho con isquemia miocárdica documentada por el descenso del ST en el electrocardiograma, pero que no hay alteración, en el cual no hay alteraciones en las enzimas, ¿no? En general, el electrocardiograma de reposo es normal, la coronariografía es normal, y por último, también la miocardiopatía isquémica crónica, que engloba una diversidad de cuadros clínicos que incluyen el ángulo estable, los pacientes, aquellos pacientes asintomáticos tras un síndrome coronario agudo y la angina vasoespástica. Vamos a hablar rápidamente de la fisiopatología de la ateroesclerosis más que ¿no? como parte inicial de un proceso isquémico. Sabemos que el síndrome coronario corresponde a un conjunto de entidades que llevan a una isquemia del miocardio agudo, secundario, pero no exclusivamente a ateroesclerosis. Digo no exclusivamente porque hablamos de la angina vasoespástica, como recuerdan, ¿no? Una secundaria a una ateroesclerosis que lleva finalmente a una trombosis. La base de esto es la complicación de un ateroma previamente existente en un vaso que desencadena los procesos de adhesión, agregación plaquetaria con activación de la cascada de coagulación, un proceso inflamatorio, la cual lleva a la formación de un trombo que ocluye y produce un grado de obstrucción completa del flujo coronario. En la ateroesclerosis podemos hablar de dos fenómenos interrelacionados. Vamos a ver la diferencia entre estos. Una es la aterosis y otra es la esclerosis. La aterosis, acumulación focal de lípidos intra y extracelulares con formación de células espinosas y reacción inflamatoria. Vamos a ver la diferencia luego con la esclerosis. La esclerosis es un endurecimiento, perdón, hola, no puedo atenderlo. Perdón, la esclerosis es un endurecimiento cicatrizal de la pared arterial caracterizado por aumento de miocitos, distrofia de la matriz extracelular, calcificación, y aquí la diferencia es que la necrobiosis o el proceso inflamatorio es mayor que en la aterosis. Bien. Aquí vamos a ver. Entonces, la aterosclerosis tiene factores importantes que producen este proceso hasta llevar a la oclusión total. Ya, porque en la diapositiva podemos ver el aumento de los lípidos, principalmente de los lípidos del colesterol de baja densidad LDL, factores como el tabaquismo, la presión, diabetes, etcétera, que alteran el tono vascular, la conservación de la superficie antitrombótica, etcétera, y llevan a una construcción inapropiada, a la formación de trombos intraluminares y a la interacción entre las células hemáticas y el endotelio, que llevan a cambios funcionales en el torno vascular, a la acumulación de grasa, de músculo liso, fibroblastos y finalmente a la placa ateroesclerótica. En esta diapositiva vemos la diferencia entre una placa ateroesclerótica estable y una inestable,
que nos va a llevar al infarto finalmente. Si se fijan, la placa estable a la izquierda tiene una capa fibrosa, amplia, unas escasas células inflamatorias y un núcleo lipídico delgado. En cambio, la placa inestable o vulnerable tiene una capa fibrosa delgada, ¿no? Un amplio núcleo lipídico, que esta es la imagen que a la derecha, en la parte superior derecha, y principalmente la caracterización es de que la capa fibrosa es el casquete fibroso, es muy delgado y abundante, lo cual puede llevar a la rotura de la placa, a la trombosis, isquemia y necrosis, o sea, esta es la obstrucción total. Cuando la placa es estable o fija, la placa fibrosa es gruesa, no hay signos de actividad inflamatoria importante, hay obstrucción del vaso y nada más hay isquemia que lleva a la famosa angina o angor pectoris. En el otro lado, la inestabilidad de la placa lleva a la isquemia, pero es la progresión de esto lleva a la trombosis y a la oclusión total, llevando a la necrosis o infarto del miocardio. A lo que nos interesa, semiología. Déjenme decirles que acá, para nosotros, en semiología, después de hacer una introducción rápida, muy superficial sobre la fisiopatología, las distintas clases de síndromes coronarios, el agudo, etcétera, tal como dije anteriormente, para nuestro tema lo importante son estos instrumentos que vamos a utilizar, principalmente la anamnesis. La anamnesis, déjenme decirles como antecedente, es la herramienta más importante para hacer el diagnóstico de cardiopatía isquémica, del angor pectoris. De aquí se parte todo el procedimiento que vamos a hacer posteriormente. La anamnesis, vamos a ver las características del dolor, vamos a investigar sobre los riesgos, factores de riesgo cardiovascular, algunas causas que pueden originar el síndrome coronario agudo y otras causas que puede que no sean angina, ¿no? Y para descartarlas esta. Evaluación del paciente. En la evaluación del paciente dijimos hay tres herramientas importantes, que son las herramientas de exploración física y el electrocardiograma. Cuando hicimos la división, hicimos la correlación de la anamnesis y la exploración física con el electrocardiograma. Ahora nos vamos a abocar más hacia la anamnesis y posteriormente a la exploración física. El diagnóstico del angor pectoris, de un síndrome coronario agudo, debe ser realizado en el menor tiempo posible, cuanto menos, incluso ideal sería menos de 10 minutos, cuando hay elevación del ST. ¿Para qué? Para proceder a una terapéutica que es revascularización coronaria, ¿no? La anamnesis nos sirve también para detectar algunas patologías, como vamos a ver posteriormente, que producen dolores torácicos, pero no son secundarios a coronariopatías, ¿no? Pero hay otras que son importantes, que puede ser la disección de la aorta, el neumotórax, etcétera, pericarditis, etcétera. Y reconocer además, por último, por medio de la anamnesis, pacientes con dolor torácico de origen no coronario, como vamos a ver posteriormente. En la anamnesis, les vuelvo a decir que es el instrumento más importante para el médico, para el internista, para el cardiólogo, para el médico general. En el interrogatorio vamos a hacer exhaustivo, ¿no? ¿Qué siente? ¿Dónde siente? ¿Cuál es la irradiación? ¿Cuáles son las características del dolor? ¿Cómo evolucionó? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo evolucionó? ¿Cómo se intensifica? Y vamos a ver las características principalmente. Sabemos que es un dolor retroesternal, irradiado a hombros, miembros superiores, tipo opresivo, que más son, a veces es precipitado por el esfuerzo. Podemos tener efectos, no, ahorita no nos interesa, pero responde a la nitroglicerina. La duración es hasta 3 a 5 minutos, intensidad leve a moderado. Hay síntomas asociados,
raros como náuseas, vómitos, otros síntomas, sensación de falta de aire o disnea. Esto es en la angina estable, pero puede haber una angina inestable en la cual la localización es similar, el dolor, la calidad es similar, los factores precipitantes también son un esfuerzo. La duración ya es mayor acá, en el angina inestable hasta 20 minutos, la intensidad ya es mayor acá, elevada, y los síntomas también son más evidentes. En el infarto todo lo demás es igual, pero llama la atención el tiempo de duración, de 20 a 30 minutos, la intensidad muy elevada, y los síntomas asociados más evidentes, la disnea, y hay datos de insuficiencia cardíaca. Síntomas generales, aparte del dolor, de las características del dolor opresivo retroesternal que puede estar irradiado a los ambos miembros superiores, principalmente al miembro superior, al brazo o antebrazo izquierdo, a la región submaxilar, al lado izquierdo del cuello, ocasionalmente a la parte posterior del tórax, ¿no? Hay otros síntomas generales que son síntomas de tipo parasimpático y simpático, la respuesta. Sudoración, palidez, piel fría, ¿no? Palidez importante, sudoración fría, náuseas, vómitos, sensación de muerte inminente, el paciente siente que se va a morir, la sensación de falta de aire o disnea, alteración en la frecuencia o en la regularidad de los latidos, las palpitaciones. Ocasionalmente puede haber algunos otros, fiebre, irritabilidad, confusión, etc. Para esto, habíamos antecedido que para hablar de los factores de riesgo, hay factores de riesgo para la patología isquémica, para el síndrome coronario, factores de riesgo que no son modificables, como la edad, el sexo, la historia familiar, la herencia, ¿no? Algunos modificables como la hipertensión, tabaquismo, colesterol elevado, diabético, ¿no? Algún evento en territorio no coronario, es decir, podemos que nosotros hacer un buen control de la presión, disminuir el tabaquismo, mejorar los niveles de colesterol, de glicemia, etcétera. Bueno, algunos inciertos, la elevación de ácido úrico, hiperfosfatemia, factores procoagulantes, no son tampoco modificables, pero pueden existir. Esto es lo que me interesa. Los dolores, el dolor torácico, el famoso dolor torácico por el cual viene el paciente y nosotros inicialmente sospechamos de un síndrome coronario, debemos hacer una diferenciación de que si es de origen isquémico, no es de origen isquémico, o corresponde a otra patología no isquémica, no cardiovascular. Si es de origen isquémico, nosotros presuponemos que puede deberse a la estenosis coronaria, miocardiopatías hipertróficas, una hipertensión severa, arterial, hipertensión severa, etc. Y si no es isquémico, hay que hacer diagnóstico diferencial con otros procesos dolorosos importantes en tórax que se deben a disección de aorta, una pericarditis, un prolapso de válvula mitral, una tromboembolia pulmonar de origen no pulmonar, dolor torácico que no es de origen isquémico, puede corresponder a una neumonía o una pleuritis, irritación de la pleura, un neumotórax. Vamos a hacer una revisión posteriormente de esto con detalle. Puede ser de origen gastrointestinal, un reflujo gastroesofágico, un espasmo esofágico, una úlcera péptica, una colecistopatía, una colecistitis aguda, un origen músculo-esquelético, costeocondritis, inflamación del cartílago que conecta la costilla al esternón, una radiculopatía cervical. Y así. Y hay algo importante, las alteraciones psiquiátricas, crisis dolorosas, etcétera, dolores precordiales relacionadas con síndromes de ansiedad, o más bien con estadios de ansiedad, ¿no? Que no son ni isquémicos, ni son de ningún origen cardiovascular, que más corresponden a procesos, a alteraciones psiquiátricas. Bueno, veámoslo así.
Vamos a hacer alguna diferenciación de los dolores, del dolor torácico, pero que no es isquémico. El- Hay un dolor que ustedes van a revisar posteriormente, yo creo en las próximas sesiones, que es el dolor de origen pleurítico, ¿no? Estas causadas por neumonías, por derrame pleural, por neoplasias, cáncer, atelectasia neumotórax. Estos dolores que más son por irritación de la pleura es de inicio brusco. El paciente puede localizar la zona afectada, no es como el otro difuso, es agudo, tipo cuchillada pungitiva. Hay factores precipitantes, ¿no? Los movimientos de respiración profunda, movimientos del brazo, movimientos del tórax. Se alivia con algún decúbito supino o decúbito en el lado afectado. La duración puede ser de acuerdo al proceso casual, puede ser horas, días, la intensidad variable. Síntomas asociados, por ejemplo, en la neumonía habrá sensación de falta de aire, fiebre, tos, hemoptisis, ¿no? Y otros síntomas depende de la etiología del cuadro, como dijimos. Las pruebas diagnósticas aquí ya van a ver con detalle en el respiratorio. La exploración física nos va a hacer una diferenciación en relación al langor pectoris, a lo que encontremos, alteraciones, vibraciones vocales, en el murmullo vesicular, las radiografías de tórax sabrán alguna alteración que vamos a poder encontrar. Otro dolor que puede confundirse con isquemia son dolores que se deben a patología gastrointestinal, ¿no? La patología, el más conocido es el patrón esofágico, la esofagitis por reflujo. Es el más confundido con isquemia. Puede localizarse con la faringe epigastrio, como el angor, en toda la región retroesternal, como el angor. La calidad en este caso sí, en vez de ser opresivo, es quemazón, ¿no? O pirosis también llamamos, esofagitis por reflujo. Factores precipitantes en este caso, si se acuerdan, en el angor son los esfuerzos físicos, tensión emocional, etcétera, una hipertensión mal controlada. En este caso de origen gastrointestinal, los factores desencadenantes se deben más a una ingesta de alimento, bebidas muy calientes, irritantes, picantes, frías o calientes. Y hay factores aliviadores que pues un antiácido sí mejora esta manifestación. La duración puede ser prolongada y recurrente, entonces hay mucha relación con la alimentación, etcétera. Síntomas asociados, pirosis, náuseas, vómitos, regurgitación. En este caso, una buena historia clínica es importantísimo para empezar, y ya empezamos con los otros exámenes, las pruebas esofágicas que veremos en digestivo. También en el patrón esofágico hay un dolor que puede confundirse con el langor pectoris, que son los famosos espasmos del esófago, contracciones espasmódicas del esófago, que también pueden localizarse en faringe, a veces en región retroesternal. En esto sí es constrictivo. Puede haber un factor precipitante como una bebida muy fría o caliente o picante, y en este caso ya no hay factor aliviador, la nitroglicerina no produce ningún beneficio. La duración es corta, intensidad es muy elevada. Algunos hemos sentido espasmo de esófago muy importante, retroesternal, pero constrictivo. Hay náuseas, regurgitación, vómitos. Aquí otra vez la historia clínica, el instrumento más importante, luego las pruebas de una manometría, etcétera, manometría esofágica. Hay dolores torácicos de origen musculoesquelético, ¿no? Procesos inflamatorios, mialgias, neuralgias intercostales, miositis intercostal, osteocondritis, el famoso síndrome de Tietz, inflamación de las articulaciones condroesternales. La localización bien a nivel de los cartílagos condrocostales, músculos intercostales. La calidad es variable, ya aquí pinchazo, dolor de manera localizada, ¿no? Los factores precipitantes, movimientos del tórax, tos, estornudos, etcétera, se alivia con el reposo. La duración depende de la patología, puede ser hasta días.
intensidad también varía de acuerdo al proceso que esté condicionando este dolor, como la osteocondritis, y síndromes asociados, en este caso, por el dolor a la presión, bien localizado, enrojecimiento local, si hay inflamación, una costocondritis, y otros síntomas, neuritis, etc. Vamos a seguir. Dolor torácico de origen neurológico, ¿no? Las famosas neuritis o neuralgias y las radiculalgias. Las neuritis tienen un recorrido que es de acuerdo al nervio afectado, urente. Hay factores que pueden aliviar infiltración del nervio, ¿no? La duración de acuerdo también puede ser mínimo horas o días, de acuerdo al proceso que está condicionando esto. La intensidad puede ser variable, desde muy intenso, leve, intenso. Y es importante mencionar esto, hay factores, lesiones asociadas con las lesiones cutáneas, ¿no? Las lesiones cutáneas del famoso herpes zóster, que también en su inicio, antes del brote cutáneo, es muy, si se localiza en el hemitórax izquierdo, en la región pectoral, es fácil de confundir con un angor pectoris, con una isquemia miocárdica, una angina inicial, pero posteriormente en la evolución aparecen las lesiones cutáneas y que nos hacen el diagnóstico diferencial. Además, las características, como dijimos, son distintas. Eh, en dolores, y es un resumen del dolor, dolor torácico, el dolor torácico en el cual hay que hacer una diferenciación importante que si es de origen coronario o no es de origen coronario. Es un resumen de todo lo que hablamos. ¿Por qué la diferenciación? Porque si el dolor corresponde a una isquemia del miocardio, nosotros debemos tomar todos los recaudos a la brevedad posible, porque de eso depende la vida del paciente. Un dolor de tipo pleurítico, gastrointestinal, nos da tiempo a hacer cualquier otro procedimiento, hacerlo en el transcurso de días e incluso, no así el angor pectoris, que inicialmente no puede ser catalogado como una angina inestable, progresiva, que lleva al infarto, y el infarto con sus complicaciones, como vamos a ver después, puede llevar a la muerte súbita del paciente. Entonces, de ahí que yo hago hincapié en forma permanente en las clases de semiología de hacer una correcta anamnesis, excedernos, digamos así, en la anamnesis para hacer este diagnóstico diferencial. Obvio que ahí va de la mano lo que tenemos a mano, un electrocardiograma, pero no siempre estamos con el electrocardiograma. Qué bueno hacer un diagnóstico de angor pectoris, de angina, de isquemia, y hacer el electrocardiograma a estar tomando medidas terapéuticas inapropiadas que después tengamos que lamentar. Eh, vamos a, vamos a un recordatorio del síndrome coronario que ya hablamos al principio con supradesnivel del ST, ¿no? Con la angina de pecho inestable. Bueno, hablemos, perdón, del angor pectoris inestable. Tiene tres características importantes, que generalmente surgen en el reposo o ejercicio mínimo. Estamos hablando del angor pectoris inestable, de la angina de pecho ya, ¿no? La duración son de 10 hasta 3 minutos. Recuerden que la angina estable 3 a 5 minutos. Es intensa, es más intensa en su comienzo y puede haber un cambio en su progresión de las últimas 4 o 6 semanas, o sea, un incremento en su intensidad o en la frecuencia con la cual se presenta, ¿no? Entonces, su perfil de intensificación constante e intensa, duradero y más frecuente que antes. Son tres cosas que nos hacen pensar en angor inestable. ¿Por qué es el diagnóstico de angor inestable? Porque es un paso previo al infarto de miocardio. Ya dijimos, volvemos a repetir el ángulo de pecho inestable de esfuerzo mínimo, reposo progresiva, y también llamamos ángulo inestable cuando hay un ángulo posinfarto. Un paciente que se infarta y 24 horas después presenta otra vez dolor torácico característico de angor pectoris.
Indica inestabilidad y riesgo clínico porque avisa de que hay en camino una oclusión permanente que puede llevar a la defunción. Vamos a ver la siguiente. La clasificación del infarto, esto no es importante en este momento para nosotros, ya dijimos al principio, puede ser transmural o puede ser un infarto subendocárdico. Transmural cuando toma toda la pared ventricular y subendocárdico cuando nada más toma el tercio medio o interno del endocardio. Ahora sí, este dolor, ya vamos a hablar rápidamente del infarto agudo de miocardio, ¿no? El dolor, ya dijimos, es más intenso, precordial, obstructivo, constrictivo, sofocante, intenso. La irradiación al miembro superior izquierdo, cuello y mandíbula. Volvimos a decir ya, o dijimos ya que la intensidad es mayor, puede ser francamente insoportable y a veces se desencadena en reposo o tras el esfuerzo físico, estrés emocional. Lo que lo que nos llama la atención es que en este caso ya podemos estar hablando de un infarto de miocardio clínico. Los síntomas que acompañan son importantes, ¿no? Sensación de falta de aire, diaforesis, ¿no? Palidez, sudoración fría, que ya dijimos, taquicardia, náuseas, vómitos, ansiedad, sensación de muerte inminente. El angor estable, ya no el inestable, sino la angina estable, crónica estable, pues puede ser un dolor opresivo también desencadenado o empeorado por los esfuerzos físicos, estrés emocional, pero no hay cambios en su presentación, la intensidad no es tanto, y esto generalmente responde a nitroglicerina, verán en cardiología, después terapéuticas. Y por último hablamos de la angina vasoespástica o de la variante de Prince-Metal, que también lo mencionamos. Es un angor pectoris que se debe más que a aterosclerosis, aun cuando siempre está relacionado con una placa mínima vecina, pero más se debe a un proceso de vasoconstricción espástica. Hay una constricción, una disfunción endotelial con disminución de la síntesis de óxido nítrico. Hay una respuesta excesiva al sistema nervioso simpático, aumenta el tono vagal, aumenta la secreción de adrenalina, aumenta la secreción de serotonina, etcétera, que lleva a un espasmo focal, disminución del flujo, a una isquemia del miocardio y por tanto un dolor precordial. Hay una, antes para terminar, hay una angina microvascular o síndrome coronario, en el cual hay un dolor también de estas características, que generalmente aparece a medianoche o en la madrugada, dura 10 a 30 minutos, pero ¿cómo hacemos el diagnóstico de angina microvascular con otros procedimientos, como la angiografía coronaria? Al pintar las coronarias no vemos ningún proceso obstructivo, ¿no? Entonces hablamos de una angina microvascular. Por el tiempo, la próxima vamos a continuar con el otro instrumento importante de la semiología, que es la exploración física, que en este caso no nos da tanta información como en el primer instrumento, que es la anamnesis. La anamnesis, recuerda, es la principal herramienta para hacer diagnóstico de angor pectoris, de isquemia miocárdica, que puede ser el inicio de un infarto miocárdico. De la parte inicial de síndrome coronario, la definición, etcétera, empezando por la anamnesis. Ahora nos toca hablar de la exploración física, pero antes debemos recordar que los instrumentos más importantes en semiología y en medicina para el diagnóstico son la anamnesis, exploración física, y en el síndrome coronario la herramienta importante, el electrocardiograma inicial. Bueno, ya hablamos de la anamnesis, ahora nos toca hablar un poco de la exploración física. La exploración física, otro instrumento importantísimo en semiología, por medio del cual empezamos con los instrumentos de la exploración física, que son inspección del paciente, ¿no? En la inspección ya vamos a ir viendo progresivamente los rasgos que tenemos que ir observando. Acá en la exploración física hacemos evaluación de las constantes vitales,
Hacemos uso de la auscultación cardíaca, la auscultación pulmonar y por último, la palpación de los pulsos periféricos. La exploración física, al hacer la evaluación inicial de los signos vitales, ¿no? La frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, saturación de oxígeno, nos ayuda a evaluar el impacto hemodinámico del evento isquémico. El estado general, vemos en la exploración física, ya hablamos inicialmente en la anterior sesión de que el paciente puede tener sudoración, palidez, piel fría, etcétera, que vamos a ir también observando con detalle progresivamente. A la auscultación cardíaca inicial, el aumento de la frecuencia cardíaca, la regularidad o irregularidad, o la presencia de un tercer o cuarto ruido anormal, presencia de un frote pericárdico que ocurre en las pericarditis cuando hay una pericarditis post-infarto o los soplos que antes no tenía. La auscultación pulmonar para descartar patologías pulmonares o evaluar compromiso hemodinámico cuando hay estertores crepitantes y los pulsos periféricos. A la inspección general podemos observar un paciente angustiado con respuesta adrenérgica y vagotónica, ¿no? Hay taquicardia en la respuesta adrenérgica, diaforesis, hipertensión. Cuando ya hay datos de bajo gasto o ya la presión empieza a bajar, hipotensión arterial, puede haber síntomas vagotónicos, bradicardia, cialorrea, broncoconstricción, vómito, respuesta vagal. La hipotensión arterial más taquicardia y otros signos de respuesta adrenérgica nos hablan de un serio compromiso hemodinámico, ¿no? Y finalmente, el periodo ya final, el síncope o estado de shock. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer un poco de revisión de la respuesta vagal en un infarto agudo de miocardio. La respuesta vagal está dada por el estímulo vagal, vale la pena repetirlo, que se caracteriza por cialorrea, náuseas, broncoespasmo. Aquí hay bradicardia sinusal, bajo gasto cardíaco y vasodilatación periférica. Y la respuesta adrenérgica en el mismo infarto, dada por la secreción de catecolaminas, se manifiesta por palidez, diaforesis, piloerección. Aquí sí hay taquicardia. El gasto cardíaco puede inicialmente ser normal, aumentado y después, de acuerdo a la evolución del proceso hemodinámico, puede ir en disminución. Bueno, vamos. La palpación. Aquí es la inspección que hablamos. La palpación nos da algunos datos. En la palpación podemos ir y dirigirnos a la región apical y tal vez encontremos datos de una discinesia ventricular, la cual se puede palpar como un levantamiento telesistólico o doble levantamiento apical, que ya es un dato de falla ventricular izquierda, ¿no? Puede palparse un frémito sistólico cuando hay ruptura del músculo papilar o del septum interventricular secundario a un proceso isquémico severo. Puede existir esto. Puede haber un cuarto ruido cuando hay una pulsación presistólica, entonces podría también por la palpación detectar un cuarto ruido. Y en la palpación del pulso podemos encontrar un pulso hipocinético o un pulso alternante, que ya el pulso alternante se caracteriza por un latido intenso, el otro menos intenso, lo cual nos habla de una disfunción ventricular izquierda grave. De acuerdo a la exploración física, podemos hacer una clasificación. Hay varias clasificaciones, pero la de Kilip-Kimball, la cual nos habla de una clasificación tipo 1, 2, 3, de acuerdo a la seriedad, al compromiso hemodinámico. Aquí, por ejemplo, en el tipo 1,
no hay estertores en los pulmones. En el tipo 2, los estertores crepitantes ya se muestran en el 50% de los campos pulmonares. En el 3 ya es más del 50%. En el 4 ya hay un choque cardiogénico, caracterizado por oliguria, cianosis, diaforesia, etc. La auscultación. Vimos la inspección, palpación, la auscultación. En la auscultación generalmente se puede detectar en un cuarto ruido, en el infarto agudo de miocardio en evolución. Podemos encontrar un tercer ruido, ¿no? Cuando hay disfunción ventricular, recuerden, el tercer ruido es por el llenado brusco del ventrículo izquierdo. Podemos auscultar un frote pericárdico que nos sugeriría que hay una pericarditis postinfarto. Ya hablamos del soplo a la palpación, pero aquí a la auscultación podemos encontrar un soplo regurgitante, un soplo sistólico o holosistólico en la región paraesternal izquierda, acompañado de frémito, que nos hablaría de una ruptura del septo interventricular, una disfunción del músculo papilar que lleva a una insuficiencia mitral severa, ¿no? Hablamos abajo, soplo de insuficiencia mitral de nueva aparición que antes no había, sugiere que hay una ruptura de las cuerdas tendinosas. Bien, entonces vimos que clínicamente nosotros por la anamnesis, por la exploración física y apoyados por el electro, pero aquí nos vamos a dirigir principalmente a la anamnesis y a la exploración física, ya debemos tener un buen porcentaje del diagnóstico, ¿no? Después nos valdremos de todos los otros complementos diagnósticos, lo que tenemos, el electrocardiograma, que vamos a ir viendo progresivamente, ¿no? Hay métodos invasivos, métodos no invasivos, pero repito, el diagnóstico, el instrumento más importante es la anamnesis. De ahí partimos con una exploración física que no nos da muchos datos, ya no voy a repetir los que encontramos, y el apoyo ya debe ser dirigido porque la respuesta o las actitudes que nosotros debemos tomar son inmediatas en este caso, no pueden esperar. Hay métodos invasivos y métodos no invasivos. Los métodos no invasivos vamos a ir viéndolos rápidamente, como el electrocardiograma, que es otro pilar, ya dijimos, de diagnóstico. En eso estamos la prueba de esfuerzo, que es un electrocardiograma durante un esfuerzo, ¿no? Estamos el Holter, que es la determinación del electrocardiograma en 24 horas, un registro de 24 horas. Estamos los estudios de radiología que nos ayudan, vamos a verlo también, nos ayudan a evaluar la respuesta hemodinámica indirecta. Bueno, vamos a verlo con calma. Ecocardiograma y los isótopos radioactivos. Luego de esto tenemos ya otros procedimientos que son invasivos, ¿no? Podemos hacer cateterismo cardíaco, punción de la arterial hasta llegar al ostium coronario izquierda y derecha y el pintar las coronarias y visualizarlas, ¿no? Tenemos el TAC, que puede ser no invasivo o invasivo también de acuerdo a la administración de sustancias de contrastes, la resonancia magnética y la gammagrafía, que no es tan invasiva, sino es más bien menos invasiva. Vamos por el electrocardiograma. Vamos a hacer una descripción rápida del electrocardiograma, de los hallazgos más importantes en un infarto miocardio. El electrocardiograma pues se usa para el diagnóstico de coronariopatías. También no solamente para procesos isquémicos dados por la coronariopatía, sino para detectar también algunas alteraciones de efectos en la conducción ventricular, arritmias, que pueden darse también estos dos en un infarto, alteraciones hidroelectrolíticas cuando hay una elevación marcada del potasio o disminución del sodio, hay cambios electrocardiográficos, como verán después en cardiología. Bien, ya dijimos, hablamos del Holter. Holter, hay una imagen ahí de un registro de Holter, que es una vigilancia de 24 horas, ¿no?
para ver cuáles son los cambios que pueden existir. Nos vamos a los cambios más importantes en el electrocardiograma. El electrocardiograma, ustedes saben que pues tiene una imagen normal, una onda P, QRS, onda T, etc. Y la cual va a tener alteraciones de acuerdo a la progresión de la isquemia. Vamos a ver. Aquí tenemos una imagen de un electrocardiograma normal. Observamos la onda P, segmento PQ, el complejo QRS, el punto J, el segmento ST, que es importante, y la onda T, importante. Bueno, las derivaciones rápidamente las mencionamos, son las estándar y las precordiales desde B1 a B6, incluso hay precordiales izquierdas y también hay precordiales derechas que las utilizamos en casos excepcionales. Los cambios más importantes del electrocardiograma cuando hay un proceso isquémico. Cuando hay un proceso isquémico y la isquemia, o sea, un déficit de irrigación que todavía no llega a la lesión ni a la necrosis, solamente isquemia, un déficit, si es subendocárdica, observamos una onda T picuda alta, ¿no sabe? Al contrario, cuando hay una isquemia, una falla circulatoria, cuando hay la depresión de la onda T, nos habla de una isquemia subepicárdica. La una es subendocárdica, subepicárdica. Y vamos a seguir viendo. Cuando ya hay alteraciones del segmento ST, o sea, ese segmento que era isoeléctrico en el registro normal, hay un segmento ST elevado, supradesnivelado, hablamos de lesión o de lesión subepicárdica o lesión transmural. Y cuando el segmento ST está infradesnivelado, de lesión subendocárdica. Estamos hablando de una agresión mayor producida por la isquemia. Hablamos ya, entonces aquí hacemos una recapitulación. Fase isquémica, onda T negativa o onda T muy positiva. Fase de lesión, y es isquemia, lesión, elevación o depresión del segmento ST. Y cuando ya hay necrosis, o sea, cuando hay muerte del miocardio, se presenta una onda Q profunda. Entonces son las imágenes, las tres imágenes más importantes en la evolución del infarto de miocardio. Vamos a otra vez recapitular. Dijimos entonces la utilidad del electrocardiograma en el síndrome coronario agudo nos da por elevación o del segmento ST, pero también recuerden en la anterior sesión que hemos hablado que hay procesos isquémicos sin elevación de la onda Q, del segmento ST, perdón, del segmento ST. Bueno, entonces, todos los cambios electrocardiográficos, más los marcadores cardíacos, que vamos a hablar después, nos hacen el diagnóstico de infarto de miocardio, ¿no? Entonces, el infarto de miocardio en el electrocardiograma puede ser con onda Q y también puede haber un infarto de miocardio sin onda Q, pero que los marcadores, los marcadores nos hablan y nos indican que hay infarto. Bueno, ya repetimos nuevamente entonces la utilidad. Entonces la utilidad nos hace hacer un diagnóstico inmediato del proceso isquémico para tomar las medidas también inmediatas en un infarto de miocardio. Un infarto, las decisiones terapéuticas que debemos tomar no deben ser tardías, sino inmediatas para evitar la complicación mayor que es el óbito. Aquí pues hemos anteriormente revisado la irrigación, las coronarias derechas e izquierda. ¿Para qué nos sirve esto? Que las distintas derivaciones en el electrocardiograma nos pueden indicar, nos pueden hablar de un infarto de miocardio en el ventrículo derecho, en el ventrículo izquierdo,
podemos colegir qué arterias están tomadas, el tronco, la circunfleja, la rama derecha, etc. Es así que con el electrocardiograma podemos presumir, podemos hablar de una localización del infarto. Si las derivaciones estándar de 2, d 3 y ABF están tomados, hablamos de un infarto inferior. Si hay derivaciones, si hay derivaciones B7, B6 que están comprometidas, hablamos de un infarto posterior. El otro es inferior, es posterior. Y si hay compromiso de las derivaciones anteriores de las precordiales, desde B2 a B4 hablamos anterior, y lateral hablamos de B5, B6 en precordiales, compromiso de la D1 y ABL. Bueno, infarto del ventrículo derecho, se ve compromiso en la derivación derecha. Hablamos también de que hay precordiales derechas. No vamos a entrar en detalle con esto. Muy bien. Vamos a el electrocardiograma, que es repetitivo por la importancia, ¿no? Vemos un electrocardiograma normal en la imagen que se ve en vivo, y en el otro lado un ángulo inestable con infradesnivel del segmento S2. Aquí hay una onda T negativa en el otro lado, es un infarto de miocardio sin onda Q. Bueno, tenemos otra imagen que nos habla, que hablamos también de esto, nos muestra de un supradesnivel del segmento ST y de un infradesnivel del ST. Volvemos a repetir: isquemia TOE negativa, lesión, elevación, infradesnivel, necrosis onda Q profunda. El electro también nos puede mostrar la evolución de un infarto de miocardio. Desde un electrocardiograma normal a un proceso agudo con elevación del segmento ST, cuando es de duración mayor, elevación del segmento ST y ya aparece inicialmente una onda Q, al día 2 y el día primero y el día segundo, ya la onda T, o más bien aquí hay inversión de la onda T y la onda Q se hace más profunda. Continúa con el transcurso de los días, hay normalización del segmento ST, pero persiste la inversión de la onda T. Semanas después, nuevamente la onda T vuelve a ser positiva, pero lo que persiste en forma definitiva es la presencia de ondas Q, que habla de necrosis. Bien. Ya hemos mencionado rápidamente los hallazgos en el electrocardiograma. Vamos a hablar de otros instrumentos que tenemos, que son la radiografía de tórax. La radiografía de tórax, no hay datos específicos que nos hablen de infarto de miocardio, sino datos indirectos que los vamos a ir viendo. Quizás en una simple radiografía de tórax vamos a poder observar algunas alteraciones sugestivas de esclerosis, ¿no? O de calcificación de las arterias. Acá vemos en el lado izquierdo, donde dice 7, vemos una imagen, una teleradiografía de tórax normal, donde se ve una silueta cardíaca de tamaño normal, que tiene un índice cardiotorácico normal. Esto verán progresivamente, ahora no es el tema. Podemos observar un ventrículo izquierdo, la curvatura del ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la curvatura de la aurícula derecha, la vena cava superior, el tronco de la aorta, etc. Un campo pulmonar derecho, el campo pulmonar izquierdo. En la otra imagen, vemos en la imagen derecha superior una cardiomegalia importante que casi toma el tórax. Abajo hablamos inicialmente de las alteraciones en el retorno arterial. Hay una redistribución del flujo, ¿no? Entonces son datos indirectos que nos hablan de que hay un compromiso hemodinámico,
que ya hay una falla ventricular izquierda secundaria a la isquemia y al infarto de miocardio. Tenemos otros procedimientos, bueno, esto del electrocardiograma Holter, debería haber está puesto. El electrocardiograma Holter en el infarto de miocardio nos sirve para hacer una evaluación de la progresión de las lesiones. No tiene mucha sensibilidad, principalmente lo usamos, dijimos, para hacer el diagnóstico, ¿no? Procesos isquémicos, poca sensibilidad puede verse, infradesnivel del segmento ST. Recuerden que este electrocardiograma Holter es la determinación del electrocardiograma durante 24 horas en actividad, en reposo, en su vida normal del paciente. Entonces, si hay cambios durante una actividad física intensa, nosotros podemos observar tal vez infradesnivel del segmento ST, alteraciones en la onda T que se haga negativa o se positiviza, que nos pueden hablar de un proceso isquémico. Pero más importante del Holter que este proceso isquémico, o sea, más sensibilidad, hay en las arritmias, ¿no? Alteraciones del ritmo, fibrilación auricular, latidos extras que llamamos extrasístoles, sean supraventriculares o ventriculares, etcétera, que verán con detalle ustedes en cardiología. Un estudio no invasivo, la ecocardiografía bidimensional, ahora con tecnología muy avanzada, en la cual podemos observar íntegramente las cavidades, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, las aurículas, el espesor, el grosor de las paredes, las características de las valvas, ¿no? Como son ese funcionamiento. El ecocardiograma es un estudio in vivo, ¿no? Vemos los movimientos del corazón, podemos observar el ciclo cardíaco. Es más, ahora fuera del ecocardiograma ya está el Doppler pulsado color, que no vamos a entrar en detalle. Inicialmente era la ecocardiografía modo M, después pasó a la bidimensional, en la cual ya podemos observar con detalle, como les dije acá, un ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo derecho, aurícula derecha, el septum interventricular, la mitral, la tricúspide, y esto en movimiento, en función, ¿no? Cualquier alteración que haya a nivel de las paredes, pues nos puede informar si hay procesos isquémicos. La contracción del ventrículo izquierdo es simétrica, ¿no? Si hay una zona que se contrae menos, llamamos hipocinesia. Si hay una zona que ya no se contrae, llamamos asinesia. Y estos dos, la hipocinesia y la asinesia, la falta de contracción, nos hablan de que hay una isquemia en la hipocinesia y en la asinesia una necrosis, una muerte del miocardio. El Doppler nos ayuda. Hay un Doppler color, Doppler pulsado aquí, Doppler color, que sirve para evaluar la función del corazón y para evaluar las alteraciones que pueden presentarse en las válvulas mitral, tricúspide, en la aorta, en la pulmonar, distintas alteraciones, insuficiencia, estenosis, etc. Alteraciones en el flujo interventricular, comunicaciones interventricular, interauricular, de enorme ayuda, que eso verán progresivamente en cardiología. Hay la ecografía, cada vez la ecocardiografía se hace más sofisticada. Hay una ecocardiografía transesofágica se emplea un transductor a través del esófago para ver con bastante aproximación todas las características del corazón, ¿no? Bien. No, tenemos otros procedimientos que los mencionamos inicialmente, como la tomografía axial computarizada, que cada vez ha ido en progreso. Ahora ya se puede hacer una tomografía axial computarizada para observar las arterias coronarias, le llamamos la angiotomografía. Antes no era posible. Pero también no solo sirve para la angiotomografía, tiene una sensibilidad no muy alta, pero principalmente nos sirve para descartar otras patologías
Puede haber derrame pericárdico, compromiso al lado del corazón de alguna estructura que puede verse en la tomografía. La taja entonces puede ser con contraste, sin contraste. Es útil entonces para valorar las cámaras, pero también para valorar algunas otra patología en el tórax. Aquí vemos algunas imágenes de tomografía en la cual se observa con mucho detalle, cada vez más sofisticada, mejores detalles. Y ahora también tenemos la resonancia magnética, que nos habla con mayor precisión de exactitud de cualquier lesión. En el infarto miocardio, en la isquemia, ¿para qué nos sirve la resonancia magnética? Nos sirve para encontrar algún cambio en el miocardio que pueda sugerir que hay una zona de necrosis antigua. Hacemos, fuera de eso, cuando ya hay un síndrome coronario agudo y sospechamos y hacemos el diagnóstico por la clínica, el electrocardiograma de un infarto de miocardio, tenemos que evidenciarlo con los marcadores biológicos. Rápidamente los voy a mencionar: la creatinfosfoquinasa, la CPK, con su fracción MB, y últimamente la mioglobina y la troponina I y la troponina T. La elevación de estos marcadores biológicos nos habla de una necrosis del miocardio y ya nos confirma el infarto de miocardio. Entonces, también podemos hacer eso. Esto de las pruebas de esfuerzo ya es para el diagnóstico. Por último, vienen los procedimientos invasivos. Se puede hacer abordaje de las coronarias periféricas desde la radial y desde la arteria femoral. Introducir un catéter hasta el ostium de las coronarias, tanto izquierda como derecha. Entonces se visualiza, se pinta, por decirlo así, las arterias coronarias. Primero la izquierda, después la derecha, y se observan las características de esta. Y aquí sí podemos hacer evidente la obstrucción que está produciendo toda la sintomatología y las alteraciones en el electrocardiograma, que nos sirve para confirmar el diagnóstico, pero no solamente para eso. Acá vemos una arteria bloqueada en el lado derecho de la imagen inferior derecho. No solo sirve para hacer el diagnóstico, sino para realizar ahora procedimientos terapéuticos. Antes se hacía dilatación de esa zona de lesión, de esa zona de obstrucción. Ahora no solo se hace dilatación, se hace una dilatación con un globo, y ahora se pone un stent. O sea, se dilata y se pone un stent para que no vuelva a haber otra vez obstrucción a ese nivel. Fíjense, entonces, la angiografía coronaria nos permite visualizar las lesiones, verlas, el estrechamiento. Además, nos ayuda para colocar las endoprótesis, el stent que llamamos. Y por último, para realizar procedimientos quirúrgicos, ¿no? Los procedimientos quirúrgicos, la revascularización que ustedes han escuchado ya, con bypass con vena y bypass con arteria. Tampoco vamos a entrar en detalle en ese tema. Bueno, por último, pues, una vez hecho el diagnóstico de un proceso isquémico agudo, una necrosis, un infarto de miocardio, el tratamiento debe ser inmediato, y el tratamiento principalmente está dado para la lisis de estas lesiones trombóticas que son secundarias a la aterosclerosis, trombosis y obstrucción. Entonces, podemos dar tratamiento antitrombótico, considerar la revascularización, administrar fármacos antiisquémicos, mejorar en algo la vasodilatar en áreas donde no están obstruidas, etc. Y eso es el proceso agudo. El tratamiento inicial, entonces, reposo, nitratos en los vasodilatadores, antagonistas beta-adrenérgicos, oxígeno, etc. Y el tratamiento antitrombótico, una vez visualizado la obstrucción haciendo el cateterismo, podemos administrar sustancias
para disolver estos coágulos, que también van a ver en cardiología con todo detalle. Los antiagregantes. Bueno, tratamiento a corto plazo, el tratamiento quirúrgico, dijimos, la revascularización, el bypass, el famoso bypass, revascularización hecho con una vena o hecha con otra arteria tomada de otro lado, una arteria que nos permite hacer la revascularización en la zona posterior a la obstrucción y salvar todo el miocardio que estaba en isquemia, lesión y llegando a la necrosis. Pero también hay tratamientos a largo plazo. Hablamos inicialmente de los antecedentes del paciente, hábitos, costumbres. Hay cosas que sí podemos cambiar, otras que no. Las que sí podemos cambiar, dejar el tabaquismo, bajar de peso, ejercicios, control estricto de la presión arterial, de la glicemia, si es que es diabético, etc. Muy bien, yo creo para hacer una generalización del síndrome coronario, esto es suficiente. El próximo viernes yo voy a traerles unos casos clínicos, de la presentación final de síndromes coronarios, que es una presentación del repaso, recapitulación de todo lo anterior que hemos visto, un repaso práctico para que observemos la utilidad de lo que es la semiología en el diagnóstico de este padecimiento. Vamos a hacer referencia a algunos casos clínicos rápidamente y vamos a ir analizando progresivamente estos. Un caso clínico 1, Juan Carlos, 50 años de edad, obeso, hipertenso, diabético, dislipidémico. Por anamnesis ya tenemos varios datos acá, caracterizado por un síndrome metabólico. Transportista, profesión transportista, ingresó a consulta externa de cardiología refiriendo un cuadro de aproximadamente 2 semanas de evolución, con dolor precordial episódico de 10 minutos de duración, sensación de falta de aire con medianos esfuerzos, sintomatología que procede con el reposo. El cuadro se exacerba acentuando el dolor precordial. De ser estable, empezó a aumentar la intensidad. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo justifica su diagnóstico? ¿Qué esperaría encontrar la exploración física? ¿Y qué exámenes complementarios usted solicitaría? Y finalmente, con todo esto, ya nosotros planteamos una acción terapéutica. Vamos a otro caso interesante. Un caso clínico. Se trata de un paciente del sexo masculino que fue remitido de medicina familiar a cardiología por dolor torácico al caminar desde hace 6 meses. Él es sedentario, empleado de banco, no tiene alergias conocidas, pero sí es un fumador activo de una cajetilla al día desde hace 40 años, con antecedente además de hipertensión y diabetes, la hipertensión con tratamiento farmacológico y la diabetes, para lo cual toma hipoglicemiantes orales. No refiere otros antecedentes de importancia, no hay antecedentes en la familia de cardiopatía. El tratamiento médico para la hipertensión, amlodipina, simvastatina para la dislipidemia y metformin para su diabetes. Durante la anamnesis, el paciente explicó que aproximadamente varios meses antes, 4 meses, tenía un dolor de características opresivas, se irradiaba al cuello, sensación de falta de aire y que principalmente se manifestaba cuando hacía algunos esfuerzos como subir 2 pisos o momentos de estrés laboral importante. Molestia que desaparecía tras reposo de 5 minutos. Y que el nivel de esfuerzo al cual empezaba el dolor no se modificó durante todo este tiempo. No presentó síntomas que indicaran en su falla cardíaca y no había palpitaciones. Llama la atención y él refirió de que tenía dolor en ambas pantorrillas cuando caminaba 4 o 5 manzanas, que es un dato más que nos guía a esto, a procesos ateroscleróticos.
A la exploración física, el varón de constitución pícnica, obeso, ¿no? Talla 1,67 con 100 kilos de peso, un índice de masa corporal 35, los signos vitales se eleva de la presión 155-95, presión elevada. Allá en la exploración física, fuera de tomar los signos vitales, la auscultación cardíaca reveló unos tonos disminuidos de intensidad apagados, rítmicos, un soplo suave en la punta, no había frémito, ambos hemitórax a la inspección se expandían con normalidad y a la palpación también, ¿no? Y no había ruidos agregados a la auscultación respiratoria. Abdomen globuloso, globoso, por la obesidad, blando, no había signos de congestión venosa en miembros inferiores, los pulsos estaban normales, simétricos. Se realizó un electrocardiograma que aquí vamos a ver. El electrocardiograma está en ritmo sinusal, en derivación de 1, de 2, de 3, las estándar, ABR, ABL, ABF, y las precordiales de B1 a B6, de B1 a B6. Si ustedes observan, el electrocardiograma es un electro normal fuera de la presencia de una extrasístole que se ve en todas las derivaciones de D1, D2, D3, una extrasístole supraventricular. Pero lo que nos interesa, lo que vamos a recapitular, la onda T y el segmento ST son normales. Con la sospecha diagnóstica de Angor, de primera presentación estable, porque no hubo ninguna exacerbación ni cambio en su evolución, y con las cifras de su presión arterial, se dio tratamiento de aspirineta, ácido acetil salicílico de 100 miligramos como antiagregante plaquetario, y bisoprolol, un beta bloqueador para el tratamiento de su presión. Se solicitó un examen de sangre, radiografía, ecografía. Caso clínico 3. El caso clínico 3 es un paciente de 63 años, ya mayor que nosotros, que ya 2 horas antes tuvo un dolor que se inició después de comer. El dolor retroesternal opresivo se irradiaba hacia atrás a la zona interescápulo-vertebral y al brazo izquierdo. Además presentaba mareos, ligero cortejo sintomático vegetativo. Refiere haber tomado aspirina, una de 500 miligramos, y a su llegada persistía el dolor. No había sensación de falta de aire. Otra vez en la historia clínica, en los antecedentes, habían datos de hipercolesterolemia. Él había suspendido el tratamiento con estatinas por temor a efectos secundarios, hipertenso, por lo cual se dio tratamiento con beta bloqueadores, pero por disfunción eréctil lo suspendió el paciente, que es uno de los efectos secundarios indeseables de los beta bloqueadores. Había el antecedente, además, de que en 1997 él ya tuvo un dolor con ardor retroesternal, lo cual le llevó a que le hagan un estudio de perfusión coronaria y mostró una isquemia en la cara inferior, posterior inferior. A la exploración física, su presión 120-90, saturando bien, 96%, pero estaba pálido, aunque bien perfundido, hidratado, y el resto no llevaba la atención, no había nada complemento. Se pidió una placa de tórax. La radiografía de tórax no había ninguna alteración significativa. En los exámenes de sangre, como ya hemos visto en las anteriores sesiones, una elevación de troponina T y la CPK fracción MB. Vamos a observar acá el electrocardiograma del paciente. Si ustedes observan con detención en las derivaciones D2, D3 y ABF, se observa un supradesnivel del segmento ST, D2, D3, BF, ¿no? En las precordiales de B1 a B2 se ve un infradesnivel y un supradesnivel en B6. Ya aquí llama la atención la presencia de ondas Q en la precordial B2 y B1.
Eh, en urgencias es frecuente que se presenten los dolores precordiales y hay que identificarlos a la brevedad posible por lo que dijimos, puesto que requiere una conducta terapéutica de inmediato, si es posible. El paciente por su cuenta había tomado aspirina, se añadió clopidogrel, otro antiagregante plaquetario. El tiempo de isquemia fue de menos de 3 horas. Se decidió hacer una fibrinolisis como terapéutica. Eso rápidamente lo paso porque por ahora no nos es demasiado importante. Pasados después de 90 minutos, el paciente no refiere dolor, el electro persiste con elevación del ST y fue trasladado a una ambulancia a un servicio de hemodinamia. Bien. El hemodinamista, al realizar el examen de la coronariografía, observó una dominancia de la coronaria derecha, o sea, una coronaria derecha predominante. Si recuerdan, la coronaria izquierda generalmente es la que predomina, pero aquí había una dominancia derecha, por lo cual se pensó que el problema era de afectación inferior y cara posterior. No importa ahorita. Vemos el electro nuevamente. En D2, D3, el supradesnivel es aún más marcado. D2, D3, ABF, ¿no? D2, D3, ABF, que son los que observan o miran, por decir así, registran la cara inferior del ventrículo izquierdo. Y hay infradesnivel de B1, B2, B3, las precordiales, ¿no? Con supradesnivel en B6, que habla de la cara postero inferior. El caso clínico número 4. Para no aburrirse, estamos haciendo una observación, estamos haciendo una apreciación de la importancia de la historia clínica, de todo lo que hemos hablado anteriormente en 2 sesiones. Ahora sí, paciente de 63 años. Antecedentes heredofamiliares de diabetes en la línea materna, por la línea paterna, un tío falleció por infarto de miocardio. Dieta rica en carbohidratos y grasas. Tabaquismo de 50 años que suspendió hace un año. Alcoholismo 42 años que suspendió hace 5 años. Diabético desde hace 19 años. Recibe metformin, glibenclamida. Tuvo una hospitalización por dolor torácico tratada con besofibrato y ácido acetilsalicílico por un día. 25 días antes del ingreso actual, su angina estable progresó a angina inestable, o sea, se exacerbó en la presentación más frecuente y más intenso. Hubo cambios en del patrón regular que tenía. Y además presentó ortopnea, o sea, sensación de falta de aire en decúbito supino, por lo cual el paciente tenía que sentarse. Ingresó a la unidad coronaria con dolor opresivo de alta intensidad. Hubo alta intensidad, llevó 1 hora sin desaparecer. Ya los signos vitales, la frecuencia cardíaca 85, 160, la presión, llama la atención la glucosa 210, el peso, como nosotros pacientes, 95 kilos para una talla de 1,65. El paciente estaba angustiado, mucosas secas y había plétora o ingurgitación yugular, que ya vamos a ver en insuficiencia cardíaca, dato de falla ventricular. Los campos pulmonares, a la auscultación de pulmones ya se encontró estertores crepitantes de pequeña burbuja, ¿no? Predominantemente en la región basal. En la exploración del choque de la punta no se palpaba, había disminución de los ruidos cardíacos a la auscultación y a la presencia de un soplo eyectivo o expulsivo en foco órtico. Bien, llama la atención lo más importante aquí por el tiempo, la elevación importante de la CPK, la MB principalmente y el deshidrogenasa láctica. Bueno, hasta aquí hemos observado, hemos visto casos clínicos en los cuales nos muestran la evolución de los distintos síndromes coronarios. Ya de aquí en adelante voy a hacer una recapitulación rápida de todo lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Para que nos sirva de ayuda.
Ya en la definición tenemos, el síndrome coronario, un conjunto de manifestaciones secundarias al déficit de irrigación del miocardio, secundarias a una rotura de una placa de ateroma, y que cuando esto es más intenso, tal vez a la formación de un trombo que lleva a un infarto de miocardio, y que lo cual puede llevar a una muerte súbita incluso. La otra vez, en las anteriores sesiones hablamos de la fisiopatología de la aterosclerosis, pero aquí vamos a recordar la fisiopatología del problema de la isquemia en la función cardíaca. El aporte menor de oxígeno por la obstrucción de las coronarias produce una alteración metabólica subclínica. Esa alteración metabólica en el miocardio inicialmente produce una alteración en la relajación o disfunción diastólica, ¿no? Posteriormente, la progresión de esto ya lleva a una alteración ya no solo en la relajación, sino en la contracción del ventrículo, ¿no? Y si esto progresa, ya hay una alteración metabólica permanente con daño reversible inicialmente y posteriormente irreversible, que es el famoso infarto de miocardio. Los síndromes son cuadros de instalación brusca, ya hemos observado el riesgo importante, es una emergencia médica, requiere internación inmediata y no son en centros de complejidad media a alta que tengan lugar para atención de estos procesos. Vamos a recordar, de acuerdo a las historias clínicas que hemos visto, los pacientes tenían estos factores de riesgo, ¿no? Uno, por la edad, tenían dislipidemia, habían hipertensos, habían diabéticos, ¿no? Habían diabéticos maltratados, algunos hipertensos maltratados. Entonces, observamos aquí en las imágenes, pues, tabaquismo, obesidad, ¿no? Hipertensión, etcétera. Síndromes coronarios agudos, hemos visto que el angor pectoris es una de las iniciales manifestaciones del déficit de irrigación en el miocardio. Falla de circulación, irrigación en el miocardio produce un síndrome en realidad coronario agudo, está caracterizado por la angina de pecho. Puede ser de esfuerzo, puede ser de reposo, ya vimos, puede ser una angina mixta de esfuerzo y reposo, estable, inestable, o una vasoespástica que también vimos la anterior vez. La angina de pecho es una opresión o constricción precordial, el conjunto de síntomas que aparece cuando un paciente tiene isquemia, ya dijimos, atribuida a la hipoxia del músculo cardíaco. Generalmente se puede producir por estrechamiento fijo o estrechamiento provocado por un espasmo, como ya referimos anteriormente. La angina, el diagnóstico, vuelvo a repetir por la importancia de esto, el diagnóstico se basa principalmente en la anamnesis detallada del dolor torácico, ¿no? Complementamos con los exámenes de laboratorio y a la vez ya estamos realizando el electrocardiograma, pero la anamnesis es la manifestación más importante que nos alerta y nos lleva a hacer todos los otros procedimientos. Una anamnesis mal realizada lleva a realizar procedimientos equivocados como analgésicos que son innecesarios en este caso y que puede llevar al óbito o a la defunción del paciente, ¿no? Es un dolor, ya sabemos, opresivo, generalmente torácico, por la isquemia del miocardio. No vamos a entrar en detalle aquí, la clasificación de la angina con una angina progresiva, la angina inestable, la cual es menor de 3 meses, cuando ha tenido cambios en su evolución, en intensidad y en la frecuencia de presentación. Hablamos de la angina postinfarto, que se clasifica como también angina inestable, la de Prince-Metal, que es por la o por la constricción, y el angor pectoris estable, o sea, crónico. Recordando rápidamente,
Es un dolor, la angina, el angor pectoris, de 2 a 5 minutos de duración, dolor opresivo, que tiene su carácter principalmente opresivo, puede irradiarse a los hombros, a ambos brazos, principalmente al lado izquierdo, al borde cubital del antebrazo izquierdo, ¿no? Otras veces se origina y se irradia la espalda en la región interescápulo-vertebral, la base del cuello, maxilar inferior, dientes, epigastrio. En el angina inestable, para hacer recapitulación, lo que llama la atención es el cambio en la forma habitual de una angina preexistente. Se hace más frecuente, ¿no? Ha aparecido en un paciente que anteriormente era sintomático en los 2 últimos meses o que ya tuvo antes de un infarto. En la reaparición lo calificamos como angor inestable. Bien. Esta es la famosa angina vasoespástica de Prinzmetal, que se da por vasoespasmo en una de las arterias coronarias y que produce también déficit de irrigación. Explicamos anteriormente con mayor detalle las características de esto. Vamos a los exámenes complementarios rápidamente. Los exámenes complementarios, desde los menos invasivos, o los no invasivos, perdón, vamos hasta los invasivos. Después de una buena anamnesis, una exploración física realizada, un electrocardiograma, hacemos todos los otros procedimientos. Mencionamos rápidamente la ecocardiografía, que es en bidimensional, nos puede mostrar alteraciones en la contracción del ventrículo izquierdo, observándose, en caso de isquemia, zonas de poco movimiento o motilidad que llamamos hipocinesia, o zonas en las cuales ya no se mueve, no se contrae en forma conjunta con el resto de las paredes, que llamamos asinesia. Podemos observar con un Doppler pulsado continuo, que no vamos a entrar en detalle, color e incluso presencia de alteraciones e insuficiencias de la mitral, de la tricúspide, aorta, etc. Aquí vemos en la imagen una coronariografía, en la primera imagen del lado izquierdo, una coronariografía izquierda con una descendente anterior y la rama circunfleja que da la descendente posterior. La coronaria derecha, no es la circunfleja nada más, la coronaria derecha que da la descendente posterior, ¿no? Otra vez observamos aquí manifestaciones en el electrocardiograma con supradesnivel del ST. Para hacer un poco de hincapié otra vez en el electrocardiograma, llama la atención la elevación acá en esta imagen del segmento ST, el desplazamiento hacia arriba del ST o hacia abajo, el infradesnivel o el supradesnivel, la presencia de ondas Q que vamos a ir viendo progresivamente. Ya hablamos de la fisiopatología, la ruptura de una placa inestable, lo cual después es seguida de un proceso de trombosis que obstruye completamente la arteria y produce una isquemia aguda, llegando a la necrosis rápidamente. En un infarto de miocardio, luego de la sintomatología del paciente, a la exploración física, ¿qué nos es la importancia? La palidez del paciente, la sudoración fría, ¿no? Puede estar una sensación importante de falta de aire, o sea, disnea. Si hay un gasto bajo, puede llevar incluso una hipoperfusión cerebral con obnubilación. El paciente está inquieto, angustiado, palidoso, sudoroso, ¿no? En caso típico, no siempre se presenta el caso típico, pero el dolor intenso, como hemos descrito muchas veces, opresivo, angustiante, irradiado en la parte anterior, epigastrio, miembro superior, principalmente al izquierdo, como dijimos. La presentación de náuseas, vómitos, o sea, síntomas vagales. Los infartos en la cara inferior a veces se reflejan o se manifiestan como dolor en el abdomen superior,
que podemos calificarlo como gastritis, úlcera, etcétera, que nos llevan a errores diagnósticos. En la exploración física el pulso puede ser rápido, bajo, un pulso hipo. La presión arterial inicialmente puede estar elevada, ya cuando hay falla contráctil puede ir a la hipotensión. La auscultación en corazón puede escucharse un cuarto ruido o una presencia de ruidos agregados como soplos, insuficiencia mitral, ruptura del septum interventricular, etc. Puede haber un cuarto ruido también que es dato de una insuficiencia cardíaca, que vamos a ver la subsiguiente semana, todos los datos de insuficiencia cardíaca que podemos encontrar. Una vez hecho una buena anamnesis, una exploración física, pues hacemos la determinación de ya haber hecho un electrocardiograma con las manifestaciones que vimos, una determinación de las enzimas. Para esto vamos a hablar rápidamente de las enzimas más útiles, que son muchas, pero la CPK, la fracción MB, o sea, fracción del miocardio, y la troponina T, las cuales la elevación más de 2 veces el valor sobre el límite normal ya nos hablan de un proceso isquémico agudo. Isquémico agudo con necrosis. Entonces, al recapitular, CPK-MB a las 3 a 6 horas, ¿no? Desciende hasta las 72 horas. La troponina T, ¿no? A las 4 a 6 horas permanece hasta 10 a 14 horas. Otra vez el electro. Después de haber hecho una anamnesis, exploración física, inmediatamente tomamos el electro, vemos en la imagen inferior izquierda un supradesnivel del segmento ST de la derivación de 2D3BF, ¿no? Y con la presentación posterior aquí de una onda Q. Entonces, ya dijimos que el supradesnivel es lesión, la inversión o la elevación de la onda T es isquemia, la inversión subepicárdica, la elevación subendocárdica, ¿no? Y la presencia de ondas Q manifiestas ya habla de necrosis. Bueno, vamos a ver acá. Hablamos también, bueno, acá, perdón, síndromes coronarios crónicos, ¿no? La famosa Langor pectoris, que no produce cambios en el tiempo, ni en intensidad, ni en la presentación frecuente, ¿no? Pero que en estos pacientes con Langor crónico ya son pacientes que tienen lesiones en las coronarias, en las cuales deben ser investigadas. Pueden presentarse en estos pacientes arritmias, como han visto ya en las anteriores presentaciones, bradiarritmia o bradicardia, taquiarritmia ventricular, y que puede llevar a una fibrilación ventricular, y de ahí, si no se procede a la desfibrilación, el óbito, ¿no? Muy bien, entonces vamos a observar como causas de muerte súbita, principalmente nosotros pensamos en una coronariopatía. Hay otras causas como corolario, les digo, un síndrome de Brugada, alteraciones en el electrocardiograma manifestadas por presencia de un segmento ST supradesnivelado en precordiales B1, B2 y B3, que se caracteriza por muerte súbita inexplicable, ¿no? Bien, el Angor pectoris estable, ¿no? Que aparece en personas de 50, 60 años o más, ¿no? Que se debe, ya dijimos, a compromiso de varios vasos coronarios, 2 a 3, que no hubo cambios en los 3 últimos meses, en los 3 meses. Ya hablamos de las características del dolor, son igual, con la intensidad no ha cambiado ni va a cambiar, ¿no? Se tiene relación generalmente con factores desencadenantes, como aumento, un esfuerzo físico intenso, la emoción, la hipertensión no controlada, el frío, la exposición al frío, el paciente comienza con esa sensación que referimos, ¿no? El paciente ya con la presentación de estas manifestaciones automáticamente limita su actividad y se pone en reposo.
En el laboratorio, en el Langor, en la angina crónica, ya no en el otro, no hay alteraciones en el laboratorio en cuanto a los marcados enzimáticos, ¿no? Encontramos, sí, antecedentes de alteraciones en los lípidos, diabético, tal vez falla renal. La radiografía de tórax no nos da mucha información, no hay alteraciones en el índice cardiotorácico, pero la aorta torácica puede aparecer con calcificaciones que ya nos llevan a confirmar nuestro diagnóstico. El electrocardiograma de reposo en el ángulo crónico es normal. No hay alteraciones a no ser que lo realicemos durante el episodio doloroso. Para esto sí es importante el famoso test de esfuerzo que hablamos la anterior vez, ¿no? O sea, no hay dolor en reposo, le hago un electrocardiograma de reposo y posteriormente hago un electrocardiograma durante el esfuerzo. Es el test de esfuerzo. Y en esto, si hay obstrucción, va a haber cambios electrocardiográficos que me permiten hacer el diagnóstico de problemas de isquemia. Los ejemplos rápidamente, supradesnivel ST marcado en estas dos. En el lado derecho una onda Q evidente de necrosis, ¿no? Y, en fin, todas estas son las manifestaciones, todas estas son las manifestaciones principales de un síndrome coronario que ya vimos que puede ser con distintas características, coronario agudo, crónico, coronario agudo con elevación ST, sin elevación ST, un infarto con onda Q, sin onda Q, ¿no? Cuando no hay alteraciones en los marcadores séricos, pues, y alteraciones temporales en el electrocardiograma, hablamos de una angina, un ángulo inestable. Pero en todos estos realizamos procedimientos como los marcadores séricos. Hay elevación, ya estamos hablando de infarto.